novena sesión de la clase de Teología Sistemática, curso 2. Estamos cubriendo Antropología, Cristología y Soteriología. Hoy vamos a ver las últimas cosas sobre Cristología y vamos a también hacer la transición para la Soteriología. Muy bien, pues bienvenidos sean todos hermanos, hermanas, y vamos a orar para introducirnos ya en la sesión de hoy. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, que nos hayas permitido un agradable descanso, que estés con nosotros en esta mañana y te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de los alumnos y sus familias, que tú estés con todos nosotros siempre a lo largo de este día. Te damos gracias por tu presencia y te pedimos que nos bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con nuestra sesión de hoy. Y aquí, lo último con lo que me quedé en la sesión pasada, que de hecho les comenté que podíamos, que podíamos abordar o comenzar el abordaje en la sesión del día de hoy, es sobre esta parte que nos faltó cubrir todavía sobre la cristología. Y esto es lo que nos dice ya las posturas que hay al respecto de la persona de Jesús. Muy bien, la cristología moderna se caracteriza por esta doble visión acerca de Jesucristo. Una es la búsqueda del Jesús histórico y otra es el Cristo de la fe. Es interesante cómo ha habido en los últimos tiempos, todo esto se remonta 2 siglos atrás, bueno, unos 2 siglos y medio hacia atrás, en donde hay un cambio en la visión del mundo y por lo tanto también hay un cambio en la interpretación que el hombre tiene de todas las cosas, incluyendo la religión. Así es que, hablando del cristianismo, se comenzó a enfocarse en esto bajo nuevos métodos de investigación, se empezó a enfocarse sobre la búsqueda, lo que se llamó o lo que se empezó a denominar como la búsqueda del Jesús histórico. Es decir, ya había una transmisión doctrinal acerca de la persona de Jesucristo. Por supuesto, lo hemos estado considerando en las sesiones pasadas, pero con nuevos enfoques que surgieron a partir del siglo XVIII, empezó poco a poco diferentes pensadores, el estudio bíblico se fue especializando cada vez más. Surge en en los siglos o en las décadas posteriores, surgen métodos de investigación y hoy día entendemos y sabemos muy bien que el estudio y el acercamiento al análisis de las escrituras se hace a través de un método que se conoce como el método histórico crítico. Bueno, pero antes de que se formalizara todo eso, la manera en cómo se estudia la escritura, la Biblia, empezó toda esta inquietud por conocer al Jesús histórico. Esto no es otra cosa, sino que la visión cristológica que nos transmite, en este caso, la tradición eclesial, eh, se pone a un lado toda esa doctrina, como que ya vimos que quedó establecida eh, ya desde los primeros siglos. Los mismos textos bíblicos evidencian eso. Después se formaliza en el Concilio de Calcedonia en el 451 y toda esa visión cristológica corre, eh, aunque vimos que sí había otras posturas, pero más o menos corre, o trata de correr, trata de comunicarse, de llevarse hasta nuestros días, ¿no? Y es lo que nosotros también tenemos incorporado en nuestra doctrina. Pero además de eso,
el punto de esta visión que se tiene es poder recuperar al Jesús histórico con el interés de ver cuál es el mensaje que realmente se empezó a transmitir. Para seguir sobre este punto, tengo que retomar algo de lo que vimos en la penúltima sesión, y es acerca de lo siguiente. ¿Recuerdan esta parte en donde vimos cómo a través de la historia ha habido diferentes enfoques sobre Jesucristo y lo que en la antigüedad se llamaron herejías? Y en este cuadro que yo presenté a ustedes hace 3 clases, tenemos en los últimos 4 puntos, donde las últimas 4 líneas, donde dice liberales, unitarios, neortodoxos y liberalismo contemporáneo, tenemos que la cuestión de la humanidad se afirma sin mayor problema y se niega la parte divina. Entonces, esto nos da una idea de por qué empezó, en el fondo, por qué empezó a surgir esta búsqueda. Porque si hay una diferencia en cuanto a la visión que se tiene de Jesucristo, entonces se empiezan a hacer abordajes distintos. Eh, Eso lo traje a recordatorio, porque nos ayuda muy bien a entender que si estas posturas no tienen una convicción sobre la divinidad de Jesús, entonces en lo que más se van a enfocar es en la parte de su humanidad. Y al enfocarse en la parte de su humanidad, entonces lo que van a enfatizar es obviamente al Jesús histórico. Y van a hacer esta diferencia entre el Jesús histórico, aquel que caminó entre los hombres en aquella época, encuadrado por un marco histórico, social y político, y y cómo ese Jesús histórico, en el paso de las primeras décadas de ese primer siglo, se transformó en el Cristo de la fe, es decir, el Cristo que después ya se constituyó en el corazón de la tradición cristiana. Entonces, por eso es que ellos hacen este tipo de análisis. Muy bien, entonces vayamos a esta parte. Hay elementos muy interesantes que vale la pena que nosotros los conozcamos, porque forman parte de la actual exégesis moderna. La actual exégesis moderna, que tiene toda una gama de pasos para poder interpretar el texto bíblico, ha ayudado al cristianismo en muchos sentidos, porque nos ha ayudado, de acuerdo a su esquema de análisis, nos ha ayudado mucho a entender mejor los escritos bíblicos. Entonces, les estoy presentando este diagrama que ustedes están viendo para entender un poco cómo es que se desarrolla lo que estábamos ya empezando a considerar, ¿no? Sobre esa visión entre dos etapas de formación del cristianismo. Una que comienza, sí, con el evento, que es el Jesús histórico, y después cómo este evento se va transformando para constituirse en el Cristo de la fe. Pero esta parte que vamos a ver ahorita es muy interesante, porque realmente así surgieron los documentos bíblicos. Muy bien, ¿cómo es que surgen los documentos bíblicos? El documento del cual hay consenso, que es el primero en escribirse de todo el Nuevo Testamento, es la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Esto en cuanto a las epístolas. Así es que primera a los tesalonicenses es el primer escrito en escribirse. Un escrito que compite en fecha temprana con esa primera carta de Pablo es el Evangelio de Marcos. La carta de Pablo a los tesalonicenses suele fecharse alrededor del año 49 después de Cristo. Tradicionalmente,
Marcos se solía fechar alrededor del 55 después de Cristo, es decir, más o menos unos 20, entre 20 y 23 años después de terminado el ministerio de Jesús. Esto ya nos puede dar un indicio de que hay un lapso de tiempo en donde Jesús hace su ministerio que suele variar entre 2 años y medio a 3 años y medio. Ese es el lapso de tiempo que los eruditos dicen que duró el ministerio de Jesús, entre 2 años y medio y 3 años y medio, hasta que surge el primer escrito cristiano. Van a pasar más o menos unos 20 años. Entonces, ¿qué sucede en esos 20 años? Bueno, no son 20 años de un vacío absoluto. Bueno, por eso es que este esquema que les estoy presentando dice, bueno, Jesús, el Mesías, es el evento en sí, es decir, un momento en donde el Jesús histórico, vamos a decir, tomando esta cuestión del análisis moderno, hay un momento en donde el Jesús histórico nació, creció, vivió entre los seres humanos, hizo su ministerio y terminó en la crucifixión. Este momento, que vamos a llamar el evento en sí, constituye lo que es el Evangelio. Después de ese momento que tendríamos más o menos entre el año 4 antes de Cristo y el año 29 después de Cristo, como un lapso que corresponde a la vida del Jesús histórico. Entonces, en ese lapso de tiempo de la historia, tenemos lo que es el evento en sí, es decir, lo que es el Evangelio. Posteriormente, vamos a encontrar un tiempo, lo habíamos dicho, de aproximadamente unos 20 años, en donde empiezan a surgir los primeros escritos cristianos. Pero decíamos que entre el evento en sí y la generación de los primeros escritos, no hay un vacío absoluto, sino que hay toda una etapa de reflexión. Justamente en este tiempo encontramos muchas cosas. Encontramos, como el libro de los Hechos nos narra, la persecución de los cristianos, la muerte de Esteban, los viajes misioneros del apóstol Pablo, su consecuente conversión, la conversión de Pablo. Encontramos muchas cuestiones en este lapso de tiempo, la afirmación de las primeras iglesias, etcétera. Entonces, no es un espacio de tiempo vacío, sino que es un tiempo en donde ya el evento en sí empieza a tener sus propias repercusiones en el tiempo inmediato, lo que vamos a conocer como el desarrollo de los primeros cristianos, que comienza con un núcleo formado por judíos que están convertidos a la fe en Jesús y que poco a poco se van adhiriendo gentiles o círculos de gentiles. Muy bien, entonces este segundo momento donde ya tenemos los escritos, ¿qué representan los escritos? Los escritos van a representar la interpretación del evento. Es decir, la única manera, por eso los estudiosos han señalado que la única manera de acercarse al Jesús histórico es a través de los escritos. A través de los escritos, aunque obviamente cada escrito contiene su propia teología, los escritos ya están configurados en base a una teología. Aún así, dicen los eruditos, que es posible acercarse a ese Jesús histórico a través de los escritos, especialmente a través de los evangelios, sobre todo los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, y también a través de algunos de los escritos paulinos. A través de eso, entonces, se intenta o se ha intentado, a partir del siglo XIX y hasta la fecha, se ha intentado acercarse al Jesús histórico. Muy bien,
Y después de los escritos, que la mayoría de ellos se escriben en la segunda mitad del primer siglo, hay un poco de debate sobre si el Evangelio de Juan se escribió en la última década, es decir, en la década de los 90 del primer siglo, o se haya escrito quizá en los comienzos del siglo siguiente. Pero al margen de eso, la mayoría de los escritos cristianos sí están perfectamente ubicados en la segunda mitad del primer siglo. Entonces, a ese segundo momento de los escritos cristianos, tenemos un tercer momento, que es la transmisión del evento. Se constituye la doctrina, queda perfectamente constituida una doctrina, que en este caso es la cristología, y esta doctrina va a ser transmitida ya a lo largo de los siglos, ¿no? Y va a ser reafirmada a través de los concilios, etcétera, pero básicamente la doctrina ya va a ser un elemento de identidad y un elemento que va a servir como base para la comunicación, en este caso de las creencias cristianas. Entonces, pueden ver ustedes que estos tres momentos, digamos, lo que es el evento en sí, después la interpretación de ese evento y después la transmisión del evento, es como realmente surgieron los escritos y todo ese proceso de la configuración de la fe. Entonces, aquí el análisis moderno tiene razón en cuanto a que este modelo de configuración, este modelo en el que van surgiendo nuestras creencias, tienen este proceso. Entonces es algo cierto que también de hecho se aplica al Antiguo Testamento en cuanto a la generación de los escritos. Ahora, sin embargo, aunque esto es perfectamente cierto, también tiene que ver que, y eso es lo que la postura cristiana tradicional sigue defendiendo hasta nuestros días, que es la misma postura que nosotros tenemos, es que este proceso no le quita la validez al dogma cristológico, porque el dogma cristológico es que Jesús es plenamente humano, pero también plenamente divino. Entonces, aunque nosotros podemos estar en consenso con este proceso de la configuración de las creencias, porque así es como se generaron los escritos del Nuevo Testamento, aún así nosotros seguimos centrados en el dogma cristológico, y el dogma cristológico es que en la persona de Jesús se reúnen justamente esas dos naturalezas. Muy bien. Ahora, volviendo a esta parte de el Jesús histórico y el Cristo de la fe, actualmente existen varias posturas. O sea, ¿quién es Jesús? Pero ¿quién es Jesús desde la crítica moderna? ¿Quién es Jesús desde las actuales posturas modernas? Recuerden ustedes que ya vimos esta parte, que el modernismo o las posturas modernistas tienden a afirmar más la parte humana de Jesús que la parte divina. Bueno, entonces, en base a eso, la pregunta de quién es Jesús se contesta desde varias vertientes, ¿no? Que es lo que voy a ver con ustedes a continuación. Bueno, dice, el prisma de la cristología moderna. Un prisma es bueno, vamos a ponerlo de esta manera. El prisma permite que la luz clara se pueda descomponer en diferentes colores. Por ejemplo, el arco iris, ¿no? El arco iris es el reflejo de lo que constituye la luz blanca del sol. Cuando estoy poniendo esto simplemente como un ejemplo, cuando las gotas de vapor de agua que hay en la atmósfera
actúan como refractantes de la luz solar, entonces se forma el arco iris. Estoy poniendo esto para ejemplificar por qué le llamamos prisma, el prisma de la cristología moderna, porque no hay una sola manera de conceptuar a la persona de Jesucristo, sino hay varias. Y aquí tenemos las más destacables en toda esta búsqueda del Jesús histórico y sus principales representantes. Vamos a ir comentando cada una de ellas. Bueno, entonces, a la pregunta de quién es Jesús, tenemos varias respuestas según sea el enfoque. El primero de ellos, que fue Albert Schweitzer, dice, él conceptuaba a Jesucristo como un profeta de tipo apocalíptico. ¿Qué quería decir eso? Bueno, él quería decir que Jesús fue un judío apocalíptico cuya convicción principal era que su generación experimentaría el fin del mundo. Obviamente, cada una de las posturas se van a basar en la evidencia que hay en los escritos bíblicos. Y va a ser natural y nosotros lo vamos a visualizar muy bien como cuando se quiere formar una postura, entonces se seleccionan los versos que se quieren. Si yo quiero hablar sobre un determinado aspecto, bueno, voy a seleccionar aquellos pasajes que van a respaldar mi postura. Entonces, ¿cuáles pasajes seleccionó Albert Schweitzer para ver o para decir que Jesús fue un judío apocalíptico? Bueno, él va a seleccionar aquellas partes que en los evangelios dicen, o cuando Jesús habla, cuando le preguntan los discípulos, ¿qué señal habrá de tu venida y cómo será el fin del mundo? Y Jesús empieza con su discurso apocalíptico, ¿no? Esto viene registrado en Mateo, un poco en Marcos, también en Lucas, pero es un discurso que está centrado en cuestiones apocalípticas. ¿Cuáles? Que el sol se oscurecerá o se tornará como sangre, la bóveda celeste estará, ¿cómo se dice? Se opacará, perderá su brillo, las estrellas del cielo caerán a tierra. Entonces, todas esas imágenes apocalípticas, ah, para este intérprete, para este estudioso, decían que una de las ideas lo que más predominó en el Jesús histórico fue esta visión del fin del mundo, ¿no? Y como era dominante para Jesús la idea del fin del mundo, entonces el llamado urgente al arrepentimiento y al cambio, porque si el mundo se va a terminar, entonces hay que tomar decisiones en el aquí y el ahora. Entonces, es obvio que si hay elementos apocalípticos en la predicación de Jesús, es obvio que sí, porque ahí están escritos, pero podemos darnos cuenta que repito, cuando uno quiere tomar una postura, pues selecciona solamente cierto tipo de versículos. Y aunque así hay elementos en la predicación de Jesús, elementos apocalípticos, no podemos decir o no se puede eh, afirmar completamente que todo su pensamiento haya sido en esta convicción de un fin del mundo inminente, ¿no? Un fin del mundo que ya ni siquiera iba a pasar a la siguiente generación. Y bueno, ahora sabemos que han pasado muchas generaciones hasta llegar a nosotros. No sabemos cuántas generaciones seguirán pasando todavía cuando el fin del mundo llegue. Es decir, cuando ese evento apocalíptico llegue, todavía no lo sabemos. Pero lo que este estudioso dijo al ver al Jesús histórico, dijo, bueno, el Jesús histórico estuvo dominado y determinado por un pensamiento apocalíptico. Es la postura que él tuvo. Bien, muy bien. Otra postura es la de Marcus Borg, y él veía o ve a Jesús como un sanador de personalidad carismática.
Es decir, Jesús es un místico que desea comunicar a sus semejantes la vitalidad del Espíritu de Dios. Eh, las religiones de Oriente, que el cristianismo entre ellos, las religiones de Oriente tienen bastantes elementos místicos. Cuando hablamos de elementos místicos, nos referimos a esa parte en donde el ser humano trata de conectarse con la esfera divina. Esto puede tener sus variantes, igual si se trata del budismo, igual si se trata, por ejemplo, del zoroastrismo, o igual si se trata del cristianismo. Pero en esencia, lo místico es esa unión que se quiere tener con la entidad divina, ¿no? A través de la meditación, a través de una cierta espiritualidad, etcétera. Entonces Marcus Borg eligió aquellos pasajes en los que Jesús se mostraba inclinado a tener esta comunión, esta comunicación con Dios. Y una comunicación con Dios que también él quería comunicar a los demás. Entonces, Marcus Borg ve a Jesús en este sentido, en esta vía. Un Jesús abstraído por lo espiritual, por lo carismático, por lo místico y bueno, así él lo ve y obviamente elige aquellos pasajes de la escritura que nos señalan esa parte. Y obvio, nosotros diríamos, obvio que Jesús tuvo una espiritualidad y fomentaba una espiritualidad, sí, es obvio que sí, pero tampoco se puede enmarcar a Jesús como meramente un personaje místico, ¿no? Muy bien, otra postura que es la de Croissant, él lo ve como un promulgador de la filosofía cínica. ¿Qué es la filosofía cínica? Bueno, 4 siglos antes, más o menos entre 3 y 4 siglos antes, existió una corriente entre esas muchas que existieron en el pensamiento griego, una corriente que se llegó a conocer como la filosofía cínica. Pero ¿eso qué quiere decir? Los cínicos, los filósofos cínicos decían que la base del sufrimiento humano, esto se parece un poco al budismo, pero el budismo también lo tenemos entre sus orígenes más o menos al siglo VI antes de Cristo, se parece mucho, pero la filosofía cínica decía que la base del sufrimiento humano es el apego a las cosas. Entonces, ¿por qué sufre el ser humano? Ah, porque tiene apego a las cosas, tiene apego a lo material, tiene apego a la propia vida. Entonces, como tiene apego a la propia vida, no le gusta sufrir. Como tiene apego a lo material, entonces le gusta estar acumulando cosas, ¿no? Le gusta estar, eh, ap- eh, bueno, sí, acumulando cosas, pero sin sentido. Entonces, la filosofía cínica decía que el ser humano, la felicidad del ser humano es contentarse con lo que se tiene. Poco, mucho, si tú te puedes contentar con lo que tienes, entonces te evitas mucho sufrimiento. Y obviamente esta postura elige aquellos pasajes de la escritura en donde Jesús dice, por ejemplo, dice, no os preocupéis por el día de mañana que habéis de comer o que habéis de beber, porque el cuerpo es más importante que el vestido y la vida es más importante que el alimento. Así es que no te preocupes por el día de mañana, basta al día su afán. Entonces, si quiere ver, por ejemplo, Croissant quiere ver en este tipo de pasajes que la filosofía de Jesús se acercaba un poco a esa corriente griega cínica, de no ser aspiracionista, no estar pensando en las cosas materiales, aceptar el sufrimiento como algo natural y propio de la naturaleza humana. Entonces, él veía a Jesús en estos términos. Y obviamente
Obviamente que Jesús tiene una teología sobre las cuestiones materiales y todo eso, pero tampoco eso nos podría ayudar o dar la base para decir, ah, bueno, entonces sí, efectivamente, Jesús fue un promulgador de esa filosofía, ¿no? La filosofía del no apego a las cosas. No, o sea, no, es decir, hay un trasfondo en el pensamiento de Jesús. Cuando Jesús dice, basta al día su afán, y el cuerpo es más importante que el vestido, y la vida es más importante que el alimento. Él está pensando en esos eventos de la revelación del Antiguo Testamento, en donde, por ejemplo, el pueblo que anduvo errante en el desierto siempre pudo ser sostenido por Dios, aún en los momentos más críticos, ¿no? A través del maná, a través de las codornices, a través del el agua en la peña, a través de muchas cosas. Entonces, cuando la vida humana se ve abstraída por lo material, por lo pasajero, entonces en el pensamiento de Jesús uno puede estar orientado en la adoración a Mamón, que es el dios del dinero. Pero cuando uno está orientado en lo verdaderamente esencial, como la vida, el cuerpo, las relaciones de armonía que podemos tener con los demás, entonces uno está orientado en esa perspectiva del reino y de las cosas que tienen que ver con eso. Por eso Jesús dijo, ante la preocupación de las cosas, dijo, bueno, busquen primeramente el reino de Dios y todo lo demás os será añadido. Es decir, lo que tú necesitas para comer, para vestir, todo lo que tú ocupas, porque Jesús está consciente de que somos materia y la materia necesita más materia. Entonces Jesús está consciente de eso, pero quiere ubicar las prioridades en nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, sí hay elementos hay elementos que sí configuran una teología de Jesús con respecto a Dios y no con respecto a lo material, es decir, adoración a Dios sí, adoración a Mamón no. Entonces, y por eso esas palabras de Jesús de haceos tesoros en el cielo y no en la tierra, etcétera. Pero hay una teología detrás de las palabras de Jesús. Entonces, no es meramente como lo que decía Crozant, de que Jesús es un promulgador de la filosofía cínica. Muy bien, seguimos avanzando. Jesús, visto según Gerd Thiessen como un revolucionario social, es decir, un Jesús orientado a ser un reformador social. ¿Qué es lo que hace un reformador social? Bueno, un reformador social va contra las instituciones, va contra lo establecido para derrocarlas, derrumbarlas y así configurar un nuevo orden social. Los mesías judíos que surgieron en el principios del primer siglo, justamente cuando Jesús apenas era un niño, eh, surgieron varios líderes mesiánicos. Y justamente en el año 4, uno de ellos, y esto incluso tenemos registro en el libro de los Hechos, cuando un supuesto Mesías se levanta alrededor del año 4 después de Cristo y quiere que el pueblo judío se subleve contra la autoridad romana. Obviamente, que Roma era especialista en acallar o apagar cualquier vestigio de sublevación. Entonces, ataca a este líder mesiánico y a sus seguidores, y ha sido en el momento histórico de la primera mitad del siglo donde mayores muertes ha habido eh, en el pueblo judío a causa del Imperio Romano. Entonces, es cierto que los mesías de aquella época buscaban derrocar al, al, este, a la opresión romana. Por eso, grupos de resistencia como los celotas.
entre los discípulos de Jesús hay un celota y hay un iscariote, ¿no? Este, porque eran personas que nunca estuvieron contentas con el dominio del Imperio Romano y tener que ser pueblos tributarios de ellos, y siempre buscaban la manera de liberarse, aunque nunca lo lograban, porque, bueno, el poderío de Roma pues era totalmente aplastante. Entonces, aunque Jesús tiene algunas de sus cosas, algunas de sus palabras, de sus enseñanzas, de su predicación, sí está orientada hacia la injusticia que él ve que ocurre. Por ejemplo, critica a los líderes de su pueblo porque dicen, ustedes ponen muchas cargas sobre el pueblo, pero ni ustedes mismos ni aun con un dedo las quieren tocar. Y luego habla también sobre Herodes, por ejemplo, ¿no? Herodes manda a apresar a Juan el Bautista, lo mete en la cárcel porque Juan le había señalado las cosas que estaba haciendo mal Herodes, ¿no? Entre ellas la principal era haber tenido una relación ilícita. Entonces, Jesús sí tiene una postura con respecto a los gobernantes. El apóstol Pablo en esta tradición cristiana también la tiene, lo podemos ver en Romanos 13, que en donde la convicción cristiana es que los gobernantes están para hacer su papel, y hacer su papel es brindar justicia y seguridad al pueblo. Y cuando un gobernante no brinda seguridad y justicia al pueblo, entonces simplemente no está cumpliendo su papel. Entonces, naturalmente que sí hay una postura cristiana con respecto a eso, pero, pero de que Jesús pueda ser encuadrado como un revolucionario social, claro que no. Y la fe cristiana tampoco puede ser encuadrada como una comunidad que siempre va en contra de las instituciones y que quiere derrocar a los gobiernos. O sea, tampoco no somos eso, aunque sí tenemos convicciones acerca de cómo debe ser un gobierno justo y finalmente, como dice Romanos 13, que Dios ha puesto a las autoridades para que esas autoridades den o generen bienestar al pueblo, ¿no? Esa es una convicción cristiana de primer orden. Muy bien. Bueno, pero entonces podemos ver que Yertisen también está seleccionando solamente ciertos pasajes que a él le interesan para sostener o para ver a Jesús como un revolucionario social. Otra postura más es la de Wright, y conceptualizar a Jesús como simplemente un Mesías judío, un Mesías que corresponde o que responde a esa visión judía, ¿no? Dice, Jesús deseaba recuperar el papel misional del pueblo judío ante las naciones. Recuerden que los últimos grandes profetas del Antiguo Testamento critican al pueblo porque ha perdido la misión principal por la cual Dios los eligió, y esto es ser luz a las naciones, guía para ellos. Esto era una visión muy, muy metida en el pensamiento judío, porque el propio Pablo lo dice, ¿no? Cuando en Romanos capítulo 1 y hasta el capítulo 3, en esa reflexión que tiene, dice a los judíos, ¿no? Cuando él quiere demostrar que también ellos necesitan la salvación, dice, ustedes que se creen en luz de los gentiles y guías de ciegos. Entonces, él se está refiriendo a esta parte donde había una convicción de que efectivamente la elección de Israel o su base principal era una base misional, es decir, para dar a conocer en el mundo entero al verdadero Dios. Y la manera de conocer, de que el mundo entero conociera al verdadero Dios, pues ellos, siendo ellos mismos luz y guía
para los gentiles. Entonces, Wright ve en Jesús, en esta línea del mesianismo típico judío, un mesianismo que era más bien de carácter espiritual y ético, moral, para pues, proclamar lo que Wright identifica en Jesús como el reino de Dios. Muy bien, por último, Bruce Chilton, él decía que Jesús es un rabino. Jesús es un rabino. Encontramos varios pasajes en donde justamente a Jesús se le identifica como rabino. Bueno, dice, Jesús estaba interesado en dirigir un avivamiento espiritual medio de una corrupción religiosa y política. Eh, Otro de los grupos, para comentar un poco más lo que le dice Bruce sobre Jesús como rabino, encontramos que efectivamente en el primer siglo, así como había grupos de resistencia de carácter político como eran los celotas y los iscariotes, también encontramos grupos de resistencia, pero de carácter espiritual. Uno de ellos son los esenios. Los esenios son un grupo de resistencia que salen de la comunidad judía porque ellos interpretan que los líderes del pueblo judío ya han perdido el rumbo, entonces ellos queriendo recuperar la verdadera religión, entonces se salen y se aíslan y se convierten en un pueblo aislado, que tienen tratan de configurar toda una liturgia que les mantenga en esa pureza y no en una corrupción como ellos ya interpretaban que se había generado en la religión judía. Recordemos también que había cuestiones, ¿no? Había cuestiones de alianza entre eh, los líderes o la jerarquía religiosa judía y el poder romano. Normalmente el sumo sacerdote siempre era puesto bajo los intereses de Roma. Eh, Roma calificaba o se le presentaba a Roma los candidatos de quién podía ser el sumo sacerdote y Roma daba el visto bueno para que así fuera. Entonces eh, ya nos enseña o nos muestra que sí había una alianza entre, al más alto nivel, entre la cúpula dirigente judía y los líderes o los intereses de Roma. Entonces, por eso es que, por ejemplo, Bruce ve aquellos pasajes, por ejemplo, la purificación del templo en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 2, en donde Jesús entra al templo, se siente indignado de todo ese comercio que existe ahí, entonces él empieza a volcar las mesas de los cambistas y empieza, arma una especie de látigo y empieza a correr a todo mundo del patio, porque él había, y como se registra, ¿no? Dice en la recriminación que Jesús hace para los líderes, dice, vosotros habéis hecho la casa de mi padre una cueva de ladrones. Entonces, Bruce ve en este tipo de pasajes al rabino que quiere purificar la religión, al rabino que quiere purificar al pueblo de toda esta corrupción que le está corroyendo, ¿no? Una corrupción religiosa, pero también política, ¿no? Entonces se ve a Jesús desde esa perspectiva. Como vuelvo a señalar, hermanos, como vuelvo a señalar, cada una de estas posturas de la cristología moderna toman parcialmente distintos elementos del Jesús histórico. Pero yo creo que en una visión integrativa, una visión integral, no tendríamos que tomar solamente aspectos aislados del comportamiento de Jesús,
sino más bien identificar todos esos elementos de su comportamiento e integrarlos para entonces sí definir al Mesías. Pero bueno, como señalo, han sido diferentes posturas, diferentes visiones, y todos estos tienen su base en esta, en esta negación que de por sí se hace de la naturaleza divina de Jesús y solo la valoración de la naturaleza, de su naturaleza humana. Muy bien, bueno, todo esto ustedes también tienen que tomarlo en cuenta porque ustedes se lo van a encontrar posturas que tienen que ver con esto. No sé, yo creo que más adelante, o a lo mejor ya lo empezaron a ver, pero las posturas modernas más nos llevan a una contemplación de Jesús en este sentido y separada y ya aislada de la visión doctrinal tradicional, que es lo que nosotros de hecho tenemos incorporado en nuestra doctrina y también en nuestra práctica religiosa. Muy bien, bueno, pues vamos a seguir avanzando. Muy bien, dice, ¿cuáles son los elementos que constituyen el mensaje del Evangelio? Esto visualizando todo lo que encontramos en los evangelios. O sea, aquí yo quiero que ustedes recuerden, traigan a la memoria todo lo que han leído acerca de tanto de los evangelios como de los escritos del Nuevo Testamento. Todo eso que ustedes ya saben, todo eso que ustedes ya está incorporado, nos ayuda a dimensionar correctamente esta parte. ¿Cuáles son los elementos que constituyen el mensaje del evangelio? Por supuesto, sí hay elementos escatológicos, eso es innegable. Nosotros mismos hoy día estamos en espera de la parusía, es decir, en espera del retorno del Señor Jesucristo. Entonces, es innegable que el cristianismo tiene elementos escatológicos, pero no por eso somos una religión apocalíptica. ¿Sí? Entendemos que la apocalíptica como género literario tiene sus propias reglas de interpretación. Eso no hay problema, no tenemos problema con eso. Entonces, sí es bueno que reconozcamos que la expectativa cristiana tiene elementos escatológicos. ¿Qué entrarían en esos elementos escatológicos? Bueno, entrarían tres elementos principales, del cual el más importante es la parusía, es decir, el retorno de Jesucristo. Pero hay dos eventos ligados a eso que también constituyen nuestra doctrina. Uno es la resurrección y el otro es el juicio final. Entonces, son dos elementos que están ligados a la parusía, es decir, cuando el Señor venga, va a tener lugar también la cuestión de la resurrección, todos los que hayan dormido en el Señor, todos los que hayan fenecido ya, pero que hayan sido incorporados a la fe, bueno, van a resucitar. Y todos los que estén vivos van a ser transformados. Entonces, toda esta parte constituye los elementos escatológicos de la visión cristiana. Y también, por supuesto, la de un juicio final, ¿no? La imagen que se tiene en la parusía sobre el retorno de Jesucristo es justamente como Señor y juez. ¿Y para qué quiere ser Señor y juez? Sino para juzgar y en este caso eh, dictaminar quiénes habrán ya de recibir en heredad el reino en plenitud y quienes pues no lo habrán conseguido, no lo habrán logrado por diferentes situaciones, ¿no? Entonces, esos elementos sí son elementos escatológicos, por supuesto, y conforman nuestra doctrina, conforman nuestras creencias, están allí. Muy bien, hay una parte, por supuesto, que tiene que ver con lo ético. O sea, ¿qué sería el cristianismo si no tuviese esta parte ética?
Justamente el cristianismo, como parte de las familias de las religiones de Oriente, tiene un acento profundamente ético, pero y no sin, no sin falta, no sin razón, porque lo ético está arraigado, sea cual fuere la religión y sea cual fuere la geografía en donde existe el ser humano, siempre hay este elemento de lo ético, es decir, que es que la consideración de qué es bueno y qué es malo, qué es lo que afecta a mí y a los demás y qué es lo que beneficia a los demás y a mí. Entonces, este sentido de lo ético es universal, pero justamente la religión cristiana, justamente el cristianismo, justamente la fe, nos trae hacia un sentido profundo de cómo vivir esta ética. Y desde el punto de vista del cristianismo es una ética que se vive siempre en un sentido relacional, es decir, un sentido direccionado hacia Dios, pero también un sentido direccionado hacia el prójimo. Entonces, esta ética propuesta por el cristianismo no permite que solo vayamos en búsqueda de Dios, olvidando al ser humano, o que nos situemos en un humanismo pero sin tener en cuenta a Dios. Es decir, es una ética de balance entre la búsqueda de Dios está condicionada por el encuentro con el prójimo. Por eso la predicación cristiana dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si aborreces a tu prójimo? Entonces, ambas cosas están vinculadas. Por eso es que la ética, yo en lo personal creo que aunque hay muchas propuestas éticas y otras religiones que también promueven la ética, me parece a mí que la ética cristiana es una ética muy completa, porque nos deja en una perfecta armonía con Dios, pero también nos deja en una armonía muy equilibrada y muy completa con nuestros semejantes, con nuestro prójimo, de manera que todo mi bienestar, la plenitud de mí mismo esté condicionada por esa doble relación. Y esto me parece que es una riqueza propia que tiene el cristianismo. Otro de los elementos que tenemos es el elemento carismático. ¿Cómo, cómo olvidar, sobre todo la iglesia cristiana, cómo olvidar esta parte del fluir del Espíritu en el creyente, en la iglesia? Si esta parte no existiera, para empezar, la iglesia no sería iglesia. Una iglesia que no se constituye sobre la base del fluir del Espíritu, un Espíritu que comunica, que guía, que acompaña, que consuela, pero también que equipa, que dirige, que capacita. Entonces, este elemento de lo carismático, este elemento es también importantísimo para la fe. El cristianismo, la práctica cristiana, la religiosidad y la espiritualidad cristiana no podrían ser lo mismo, no podrían sobrevivir sin este elemento carismático, es decir, este elemento tan importante que es la influencia del Espíritu Santo en la vida, tanto personal del creyente como la vida comunitaria de la iglesia. Entonces, también resulta un elemento importantísimo, un elemento vital para la fe cristiana. De hecho, uno de los elementos constituyentes de la identidad y es el bautismo. Y el bautismo es justamente de ese doble sentido de participar de la muerte y resurrección de Jesús, pero también recibir el Espíritu, tener esa recepción del Espíritu que es en el creyente lo que le va
a ayudar en todo ese proceso de crecimiento y de desarrollo. Entonces es importantísimo esta parte. Y por último, el elemento de lo contracultural. Que el elemento de lo contracultural justamente es toda esa visión cristiana que tiene para priorizar las cosas que tiene el ser humano. ¿Sí? Y el ser humano es multidimensional. Pero si el ser humano solo atiende somos materia, y si solo atendemos a lo material, entonces estamos desbalanceando nuestro propio ser. Entonces lo contracultural quiere decir que el evangelio, que el reino, que Jesús mismo nos ayudan a establecer las prioridades en base a las necesidades que nosotros tenemos. Y por eso podemos distinguir muy bien que efectivamente el cuerpo es más que el vestido. Y entonces, en toda esta parte de lo contracultural, pues es aquella reflexión en donde la fe nos lleva a lo esencial, y lo esencial que potencia más el desarrollo del humano, que potencia más el bienestar y el balance en la sociedad. Y bueno, todo eso tiene que ver aquí en esta parte de lo contracultural. Muy bien, entonces son elementos, hermanos, que constituyen el mensaje del Evangelio, pero obviamente son elementos arraigados a la cristología. Son elementos que encontramos en Jesucristo. Son aspectos que él mismo en su ministerio, en su vida ministerial, en su periodo de vida ministerial, nos vino a enseñar a nosotros. Y todos estos elementos son los que constituyen el equilibrio y el balance de la fe cristiana. Entonces todo eso se convierte en algo muy, muy importante para nosotros. Muy bien, queridos hermanos, quiero hacer una pausa aquí y preguntar si ustedes tienen algún comentario, alguna duda, alguna pregunta sobre lo visto hasta aquí. Pasa, hermano, buen día. Buen día. Bueno, no, creo que está bastante clara, solo que sí, hoy me parece que hay mucha información por ahí desconocida, eh, pero bastante interesante, la verdad que no, nunca uno se dedica a investigar, por ejemplo, este tipo de posturas de gente que ha intentado, ¿no? Darle como una identidad distinta a Jesús, y la verdad que me quedé pensando en nosotros a lo mejor también, ¿no? Que, ¿cómo vemos a Jesús? ¿Cuál es nuestra impresión de quién es Jesús? De cómo lo definiríamos, ¿no? En nuestras palabras hoy día. Y bueno, sería interesante reflexionar un poco cada uno, ¿no? Más allá de lo que pueda alguno otro ya pensar de qué era Jesús o de quién era Jesús, lo que hoy para mí, por ejemplo, ¿no? Pues, yo cómo lo defino, ¿no? Para mí, ¿quién es Jesús? ¿Un promulgador de la filosofía cínica o no sé, mi propio concepto, ¿no? ¿Qué es lo que yo pienso de Jesús? Así que bueno, no, interesante la clase, profesor, muy claro. Gracias, hermano. Ok, sí, muchas gracias, Veré. Sí, naturalmente, naturalmente a lo mejor sí esto fue en algún sentido nuevo para ustedes, pero son cosas que se mueven ya en los círculos de análisis, son cosas que ya se han venido trabajando bastante en los últimos, en el último siglo y medio. Sobre todo, el último siglo ha sido como un retorno como una recuperación de lo tradicional. ¿Por qué? Porque el- la, una postura en donde solamente se valora o se sobrevalora
un aspecto de Jesús, pues tiende a desbaratar todo, ¿no? Es cierto que algunas críticas son válidas. Por ejemplo, aunque aquí no estamos trabajando la eclesiología, pero todo va ligado, ¿no? Por ejemplo, así como se critica que hay una sobrevaloración de la parte humana de Jesús, también hay una sobrevaloración de la propia iglesia en cuanto a lo institucional. Entonces, hacer la contraparte, por ejemplo, ahora, una crítica que se nos hace a nosotros los cristianos es que valoramos más lo institucional que el mensaje en sí del Evangelio. Uno está más abocado a gastar tiempo, dinero y energía en lo institucional que a irse a cumplir el llamado que nos hizo Jesucristo. Entonces vean ustedes cómo realmente hay mucha reflexión en torno a todo esto, en torno a toda la fe cristiana, pero qué bueno que todas esas críticas existen porque entonces nos ayudan a nosotros a contestar las preguntas vitales. Y las preguntas vitales son, ¿quién es Jesús? ¿Y qué y por qué vino él a este mundo? ¿No? O sea, ¿quién es Jesús? Contestas, ¿quién es la iglesia? ¿Por qué vino él a este mundo? Contestas, ¿para qué está la iglesia? Entonces, todo está vinculado y todo ciertamente es muy interesante y nos obliga a reflexionar lo que supuestamente ya sabíamos. Pero que eso que supuestamente ya sabíamos lo tenemos que reafirmar, quizá consolidar aún más, pero también mirar hacia dónde vamos, ¿no? Para no dar vueltas en círculo o para no hacer algo que después nos digan, ah, caray, si no era por aquí, ¿por qué no me dijeron antes, no? Es como justamente en la parábola del juicio final o en esa imagen del juicio final, se les dirá, venid, unos sí y otros no. Y los que no, ¿qué es lo que responden? A los que son rechazados, ¿qué es lo que responden? Pero Señor, si en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Es decir, eran personas, esos que son rechazados son personas que ya vivían una cierta religión, pero que al final de cuentas se les dice, no sabes que tú no. Y los que son llamados van a decir, Señor, pero ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Y Jesús les va a contestar, bueno, por cuanto estas cosas hicieron a otros, a mí lo hicieron. Por lo tanto, venid benditos de mi Padre. Entonces, nos damos cuenta que todas esas críticas nos ayudan a centrar más nuestra fe, a ver el sentido que tiene nuestra fe, la vitalidad que tiene y a llevarla realmente por un camino de cumplimiento, en donde efectivamente respondamos al llamado de Jesús. Y todo esto es interesante, es apasionante, pero también es muy útil para estar revisando los pasos que estamos dando. Y esto nos ayuda, por supuesto, a recuperar todo el sentido como creyentes en lo personal, pero también en lo comunitario como iglesia. Muy bien, queridos hermanos, pues entonces vamos a seguir adelante. Em, vamos a hacer después de esto vamos a hacer un ejercicio que los quiero invitar a hacer este ejercicio, pero antes vamos a ver esta parte para retornar a nuestra visión doctrinal que nosotros tenemos. Muy bien, dice doctrina cristológica y soteriología. La persona de Jesús es plenamente humana y plenamente divina. Por un lado tenemos los atributos de la naturaleza humana, tenemos los atributos de la naturaleza divina, tenemos esta unión hipostática que también se conoce como como en esta unión se dice que esta es
son palabras latinas, que dice communicatio idiomatum, que quiere decir, no es otra cosa, sino que eh, lo que dice abajo, ¿no? Dice, en la persona de Jesús existe una perfecta comunicación de atributos cuya unión no altera su doble naturaleza. Creo que esta es la postura doctrinal que seguimos sosteniendo nosotros, que seguimos defendiendo, que justamente en Jesús hay esta integración de lo divino y lo humano en una sola persona, y que esta integración resulta tan perfecta que justamente permite a Jesús realizar su misión. Ahora, yo ya señalé, y ustedes deben de recordarlo en dos clases anteriores, que el interés de las dos naturalezas, tal y como se transmiten en el mensaje del Nuevo Testamento, es un interés más económico que ontológico. Esto ya lo mencioné y trabajamos un poquito el concepto de a qué nos referimos con que sea una economía y no una ontología. Bueno, con eso como base, entonces tenemos el siguiente ejercicio. Muy bien. Seguimos enfocados en la doble naturaleza de Cristo y su impacto en la economía salvífica. Y aquí viene una pregunta, y con esa pregunta yo quiero iniciar el ejercicio con ustedes. ¿Cuál de las acciones de Jesús, su naturaleza divina, y cuál acción identifica su parte humana? Aquí ustedes traigan a su mente todo lo que han leído acerca de el ministerio de Jesús en los evangelios, y también las cosas que el apóstol Pablo dice acerca de Jesucristo y acerca del desarrollo del mensaje de salvación, porque es lo que hace el apóstol Pablo. Muy bien, pero ustedes céntrense en esta pregunta teniendo en mente todo ese panorama ministerial de Jesús. ¿Cuál de sus acciones identifica su naturaleza divina y cuál acción identifica su parte humana? A ver, ahora sí, entremos en esta parte de participación. Contesten sin miedo, sin nada, sin ningún temor. Lo que ustedes sientan y crean, eso por favor contesten. ¿Cuál acción de Jesús identifica su naturaleza divina? Hola, pastor, ¿puedo? Claro, adelante, le escuchamos. Yo creo que las acciones que identifican la naturaleza divina son todos los milagros, las sanaciones, Ok, aquellas cosas que Dios, ajá, y la que identifica su parte humana, la parte que Jesús lloró, que es una de las cosas que él se afligió, él lloró humanamente, ¿no es cierto? Es una de las cosas. ¿Me dijo correcto, algo? ok, muy bien. Bueno, muchas gracias, hermana. Y sí, es muy, a lo mejor varios vamos a coincidir en esta parte de cuáles son las acciones que identifican su naturaleza divina. Es muy natural pensar en los milagros. A ver, pero quiero seguir recibiendo de ustedes opiniones. ¿Cuál de las acciones de Jesús identifican su naturaleza divina y cuál identifican su parte humana? ¿Quién más quiere opinar? Hermano, en la parte de su naturaleza divina, la resurrección y el perdón de pecados. Ok, ok. Muy bien, muchas gracias, Veré. Muy bien. ¿Alguien más? En su naturaleza humana, hermano, cuando entra al templo y ven que lo han cogido de negocio y él se enoja, el Señor se enoja.
Ok, sí, claro, el mostrar las emociones humanas, ¿no? En este caso, la impaciencia, el enojo, la ira. Sí, correcto. Muchas gracias. Muy Otra bien. cosa, Ande. otra cosa, la parte humana sería cuando Jesús estaba con los discípulos, se reía, la pasaban bien. Eso sería una parte humana y la naturaleza divina es una de las principales, el milagro de la mujer que estaba encorvada, que misma sombra o el mismo manto le sanó. Ok, sí, correcto. Cuestiones milagrosas, cuestiones que nos sorprenden, ¿verdad? Que resultan inexplicables. Pero ahora, sin contestar todavía la pregunta, o sea, voy a estar indagando un poquito, quiero más información para poder contestar esta pregunta. Muy bien, Jesús hizo milagros, y muchos milagros y algunos muy sorprendentes y los tenemos registrados allí en los evangelios. Pero, pero cuestiono, ¿Jesús fue el único que resucitó a un muerto? Por ejemplo, en el caso de Lázaro. En el Antiguo Testamento, ¿qué personajes resucitaron también a personas ya fallecidas? Elías y Eliseo. Correcto, Sí. Elías y Eliseo, correcto. Otros personajes en el Antiguo Testamento que hayan obrado maravillas. Pedro, por ejemplo, Eh, cuando Pedro, ¿qué hizo también Pedro, igual. hermano? la sanación de la suegra. Ok, Perdón, hermano. También sus discípulos dice que cuando Jesús los envía, ellos vuelven contentos, ¿no? Y le cuentan a Jesús que ellos también hicieron milagros. Dice que estaban contentos porque los demonios se sujetaban sí, a ellos. justamente porque echaron fuera demonios Eran para demonios, sí, sanan gente. le decían, dice, los demonios en tu nombre se nos sujetan, ¿no? Entonces, hay milagros, el cruce del Mar Rojo, eh, Dios le da la potestad a Moisés para que también obre milagros para poder liberar a su pueblo. Entonces, sí vemos que a lo mejor la cuestión del milagro en sí mismo no sería un factor tan determinante para identificar la naturaleza divina de Jesús, porque si otros hicieron milagros, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el profeta Elías le dice, bueno, nunca se va a acabar el aceite, nunca se va a acabar la harina. Y entonces eso es un milagro. Entonces, si el milagro en sí mismo no es suficiente para determinar la naturaleza divina, porque entonces tendríamos que decir, toda aquella persona en el Antiguo o en el Nuevo Testamento que operó también un milagro, quiere decir que hay una parte divina en ellos. Bueno, realmente no diríamos eso, ¿ah? Obviamente sabemos que fue el poder de Dios a través de ellos, pero, pero aquí yo creo que mi hermana Veré le dio al clavo porque mi hermana Veré mencionó dos elementos y para identificar su naturaleza divina. No, solamente menciono los dos elementos, pero no estoy diciendo todavía cuál es el, el, el que sí específicamente constituye o sirve para constituir esta parte de lo divino en Jesús. Sería, Bueno, esperen tantito. Respecto a lo humano, efectivamente, es la capacidad de sentir y de experimentar todas las emociones y sensaciones humanas en Jesús, de manera natural, ¿eh? No de manera fingida, no de manera, digamos,
¿cómo se dice? Artificial, no, de manera natural, porque él estaba constituido plenamente por una naturaleza humana. Entonces todo en él fue natural: llorar, reír, alegrarse, abrazar, incluso enojarse, criticar cuando le dice a los fariseos y publicanos, perdón, a los fariseos y escribas, sepulcros blanqueados y etcétera, todo eso que lo dice con mucho enojo. Entonces, sí, efectivamente, todo eso nos lleva a identificar la parte humana de Jesús, pero hay algo, hay un elemento, porque recuerden que todo esto es, toda la comunicación que se nos hace de Jesús en los escritos bíblicos es teología. Nunca podemos abstraernos de esa verdad. Toda la visión que se nos transmite de Jesús es una visión teológica. Entonces, en ese sentido, hay un elemento que es lo que identifica la humanidad de Jesús. Un elemento que es muy sencillo, que lo tenemos todos, y ese elemento es en lo cual podemos decir con toda certeza: aquí está su parte humana. Muy bien. Bueno, qué bueno que están todos ustedes interesados y atentos en tratar de responder esta parte. Qué más podemos añadir, hermanos? ¿Qué más podríamos añadir? Escuché por ahí alguna voz que quería decir algo. ¿No? Ok. Bueno, esta parte la vamos a conjuntar con lo siguiente. Bueno, esta va a ser nuestra transición con esta parte, porque esta parte va a ser nuestra transición para la soteriología, pero vamos a conjuntar lo anterior, la pregunta de cómo identificamos lo divino en Jesús y cómo identificamos lo humano, tiene que ver con esta parte. Pero esta parte no la van a hacer ahorita, se lo van a quedar de tarea, solamente que me gustaría que por favor anotaran los dos pasajes. El pasaje de Marcos, capítulo 2, versos 1 al 12, y Mateo 4, versos 1 al 11. Y viene ahí la pregunta: ¿cuál pasaje se vincula con cuál naturaleza? ¿Cuál pasaje se vincula con cuál naturaleza? Esa, por favor, va a ser la tarea. Y que es lo mismo con lo que ya habíamos empezado a preguntar. ¿Qué acción evidencia en Jesús su parte divina y qué acción evidencia en Jesús su parte humana? Muy bien, bueno, si ya notaron la tarea, entonces voy a regresar a la diapositiva que trae para nosotros la transición hacia el tema de la soteriología. Muy bien, el concepto de la gracia dentro del orden de salvación. Y tenemos aquí varias preguntas que nos van a ayudar a centrar nuestra atención y nuestro interés en el tema de la soteriología. La soteriología es la doctrina de la salvación. Soteriología, la doctrina de la salvación. Y vienen aquí
y algunos cuestionamientos. El primero de ellos es, ¿por qué Dios no pudo perdonar simplemente al ser humano sin necesidad de expiación? ¿Acaso no es un Dios perdonador? ¿No es un Dios todo amor? ¿Por qué tuvo que hacer que su Hijo se encarnara, sufriera y muriera con tal de obtener nuestra expiación? ¿Por qué fue necesario? ¿Por qué no simplemente Dios perdonó y ya? Borrón y cuenta nueva, decimos acá en México. Borrón y cuenta nueva. Pero ¿por qué Dios no pudo hacer eso? Otra pregunta, otro tema que vamos a considerar en la soteriología, además de este punto anterior, es la cuestión. Así como hay varias posturas con respecto a la cristología moderna, también hay varias posturas con respecto al pecado. ¿Qué es el pecado? Es egoísmo, es ignorancia. La postura cristiana tradicional dice que el pecado es la transgresión de la ley. Pero ¿y los que no tienen ley? Nosotros los cristianos conocemos la ley. Los judíos recibieron la ley de Dios. Pero ¿y los que no tienen ley? Entonces, ¿qué debemos entender por pecado? Y junto a esto viene unida otro de los temas que vamos a desarrollar, que es la salvación. Fíjense cómo todo se vincula. ¿Qué es la salvación? ¿Cómo debe entenderse la salvación? La salvación es un efecto psicológico. Es algo que se mueve en nuestra psicología nada más. Es una cuestión mística. Es una cuestión espiritual meramente. Así como nos sentimos alegres, nos sentimos contentos, también nos sentimos salvos. Todas esas cuestiones, todos esos temas tienen que ver con la soteriología. Y por último, el sentido de lo misional. ¿Para qué hemos sido salvados? ¿Para qué somos salvos? Bueno, es que yo soy salvo para tener la vida eterna, para estar en el reino eterno. Bueno, ¿para qué hemos sido salvos? Porque somos salvados. Y aquí indirectamente se contesta también la pregunta, ¿por qué somos iglesia? Porque la iglesia existe como un efecto de la expiación y de la salvación. Entonces, son los temas que vamos a estar explorando en nuestra área de la soteriología. Y bueno, ya habíamos estado considerando esta vinculación que existe entre antropología, cristología y soteriología. Entonces, va a ser muy interesante también que empecemos a explorar esta parte de cómo, qué es la salvación, qué es la gracia, por qué, si es gracia, porque la gracia es en esencia el don inmerecido por parte de Dios, ¿por qué la gracia necesita de un sacrificio? ¿Por qué para que Dios otorgue su gracia necesita que primero haya una expiación? Entonces, todo esto es lo que vamos a explorar, el sentido del pecado. Qué interesante es ese tema. ¿Qué es pecado? ¿A qué le llamamos pecado? Y toda esta implicación que tiene la salvación como, como mi religión, cosas diferentes, pero cómo están configuradas en mí sobre la base de sentirme y experimentar la salvación de Dios. Y por último, lo misional. ¿Qué es lo que, para qué todo esto? O sea, ¿por qué Dios ofrendó a su Hijo? Sí, para hacernos salvos, pero ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo que Él busca?
cuál es el fin último de interesante y nos ubica ya justamente en el tema de la soteriología. Y ustedes de cuenta propia también pueden empezar a buscar estos conceptos, una significación que les acerque y que les dé herramientas para lo que vamos a empezar a estar trabajando en el tema de la soteriología. Por ejemplo, qué es expiación, qué es pecado, qué es salvación en términos religiosos y las implicaciones de esto. Pueden ustedes de cuenta propia ir investigando un poco el concepto, pero como el curso es teología sistemática, vamos a ver también la doctrina que ya está establecida con respecto al tema salvífico, porque ya existe una doctrina, entonces la vamos nosotros a poder ver, analizar, pero también obviamente contestar de acuerdo a a todo lo que hoy hay en el análisis moderno. Vamos a contemplar toda esta parte de los efectos de la cristología en la esfera humana, y los efectos de la cristología en la esfera humana es, por supuesto, la soteriología. Muy bien, queridos hermanos, pues yo creo que vamos a parar aquí. No sé si haya algún comentario final, alguna pregunta final por parte de ustedes, hermanos. Y el día viernes, con el favor de Dios, el día viernes, ya estaremos entrando de lleno al tema de la soteriología. La soteriología. Hermano, solo pregunto, Mande. la tarea que dejó, la breve tarea, ¿esa es para hacer en la plataforma o la vamos a hacer para compartir en la próxima clase? No, esta, por favor, sí aunque lo vamos a platicar en clase, sí, por favor, me hacen favor de subirla a la plataforma, esta tarea. Sí, la de analizar las dos lecturas, Marcos y Mateo, analicen las lecturas y ustedes mismos argumenten por qué se puede referir a una u a otra aspecto de la personalidad de Cristo, es decir, o bien a su naturaleza divina o bien a su naturaleza humana. Ustedes me van a argumentar en eso. Esa tarea sí, por favor, la suben a la plataforma. Y esta otra parte de indagar un poquito sobre los conceptos de expiación, pecado, salvación, eso es para comentar en clase nada más. Eso no es necesario que la suban a la plataforma, pero sí es conveniente que por lo menos tengan ustedes algo básico sobre estos conceptos. Ok, hermano, gracias. Y un favor, ¿sería que pueda usted compartirnos los PowerPoint de las clases que faltan? Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Les voy a pasar las Buenísimo. diapositivas. Sí. Muchas gracias, hermano. Gracias. Sí, muchas gracias a ustedes. Como siempre, agradezco mucho su compañía y su participación. Y vamos a despedirnos en oración. Hermana, ¿quién? Es que como no me aparecen en la pantalla, no sé si fue mi hermana Betty o mi hermana. Hermana Doris, ¿usted me ayudó con alguna opinión en la clase de hoy? Sí, la primera que di la opinión. Ok, le agradezco mucho, hermana Doris. Bueno, le voy a pedir a usted, mi hermana, que nos despida con una oración. Bueno, Ok, empecemos. Padre órale. nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por haber tenido una clase más. Te pedimos, Señor, que todo lo que hemos aprendido hoy lo podamos guardar y podamos edificarnos, Señor, con las clases del profesor Trejo. Te pedimos que tú lo bendigas y que le esté dando salud, fortaleza, Señor, para seguir enseñándonos todo aquello que tú has puesto en el corazón.
Te pedimos, Señor, que tú estés con cada alumno que está presente y con los que van a mirar después, que tú, Señor, le estés dando fortaleza, le estés dando sabiduría para poder regir su camino, Señor. Todo lo dejamos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga a todos.